Soy Cintia Martínez, directora editorial de Reseller, y les doy la más cordial bienvenida a Foro Reseller, espacio para el intercambio de opinión sobre temas relevantes de la industria de TI con la participación de líderes y expertos de México y Latinoamérica. En esta ocasión, bajo la temática Predicciones TI 2024, reunimos a representantes de las principales casas consultoras de la industria de tecnología para conocer su visión sobre las tendencias que llegarán para el próximo año y que deberán ser aprovechadas por el canal y la industria en general. Así, de la voz de expertos de Select, IDC y de SIU, conoceremos las oportunidades que llegarán este 2024, pero también los retos a considerar para lograr negocios exitosos. Sin más preámbulo, los dejo con nuestro moderador, Domingo Lázaro. No se vayan, va a estar muy interesante. Comenzamos. Muchas gracias, Cintia. Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos a esta última edición del Foro Reseller de este año, del año 2023. Estamos prácticamente terminando este curso y no podíamos más que preguntarnos por el siguiente. Por eso tenemos hoy a tres panelistas, a tres participantes de excepción, de gran nivel, como bien comentaba Cintia, personas que manejan la información, que tienen el conocimiento, para que nos ayuden, nos guíen en este tránsito hacia el próximo año. Sin mayor dilación, les presento a nuestros participantes del día de hoy. Nos acompañan Claudia Medina, Senior Manager Enterprise Solutions en IDC México, Ricardo Cermeño, director general de Select, y Ernesto Piedras, director general de SIU. Vamos a platicar el día de hoy, como les decía, de predicciones TI 2024 y quiero empezar lanzando una pregunta más general a nuestros participantes invitados del día de hoy. Me gustaría preguntarles por cuál es el panorama de negocio de la industria de TI, de tecnologías de la información en el 2024. ¿Qué sienten, qué perciben, qué intuyen, qué saben, qué conocen del próximo año que nos puedan compartir? Vamos a empezar con Claudia Medina. Claudia, ¿cuál es el panorama que intuye para este año 2024? La escuchamos, Claudia. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Fíjate que justo estamos ya nosotros dentro de IDC en esta etapa de estar vislumbrando qué es lo que vamos a estar observando para el siguiente año. Creo que consideramos que ya no sería apropiado hablar del tema de transformación digital y no porque ya hayamos o haya madurado la estrategia, ¿no? O haya pasado o haya sido un simple trend. Creemos que la transformación digital sigue, pero más bien yo creo que ya toca hablar de negocios digitales, de estar hablando de reconvertir todo ese core de negocios. Creemos que ya de cara al 2024 los negocios van a continuar evolucionando. Nosotros identificamos 7 factores que van a tener impacto en el desarrollo de los negocios. No todos precisamente son del corte tecnológico, algunos sí, pero sí creemos que son cosas que van a estar marcando la pauta. Uno, invariablemente, es hablar de AI Everywhere. En donde la AI generativa va a ser uno de los grandes e importantes centros de atención. Sí creemos que esto es la entrada a una nueva era dentro de la IT. También hablamos de los temas de automatización para maximizar la eficiencia y las nuevas oportunidades de todas las organizaciones. Indiscutiblemente vamos a hablar de incertidumbre económica, que a mí me gusta decir que no solamente es atribuible al panorama de México, sino es una crisis que estamos viviendo a nivel inclusive mundial, ¿no? Ya por varios temas que ya conocemos que no precisamente ya responden al tema de una pandemia, ¿no? También hablamos de ciberseguridad de riesgos con toda esta ampliación de tecnologías y ampliar el perímetro de trabajo. Invariablemente los ataques, todo este perímetro de seguridad pues tiene que tener ser mucho más resiliente y con dispositivos y estrategias de seguridad mucho más sofisticadas. Hablamos sin duda, ya les decía yo, del tema de negocios digitales, competitividad y resultados, quienes ya están en esta ola de digitalización, claramente están en clara ventaja versus quienes no lo están haciendo. También hablamos de los modelos de trabajo dinámico, que ya creo que no es prudente hablar tal vez de home office o de trabajo presencial, sino de modelos de trabajo dinámicos muy a la medida, dependiendo de las necesidades y del core de negocio de cada una de las organizaciones. Y finalmente un tema, todo lo relacionado con temas de ESG, donde ya hablamos de mediciones, implementaciones sostenibles y definitivamente las empresas ya están atendiendo de manera mucho más seria
todo este tipo de cuestiones, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Claudia. Empezaba comentándonos que ya se desborda el concepto de transformación digital. Luego nos compartía 7 factores, algunas tendencias dentro de estos 7 factores que van a ser críticos y muy relevantes para el año 2024. Algunos yo creo que ya le suena a nuestra audiencia y otros habrán sido para ellos una novedad. Ricardo Cermeño, para usted, ¿cómo se presenta el panorama en el año 2024, Ricardo? Muchísimas gracias por la oportunidad. Agradezco siempre esta charla con mis colegas y contigo y con toda la audiencia. Mira, a nosotros acabamos de hacer un sondeo con nuestro Consejo de Innovación Digital que establecimos este año. Tenemos poco más de 120 consejeros. Ellos nos han nutrido con una visión de qué oportunidades están viendo. Estos son directores de tecnología de negocios de organizaciones públicas y privadas. Y bueno, confirmando un poco lo que nos comenta Claudia, les preguntamos, fíjate, ¿cuáles son las primeras 3 innovaciones digitales que van a tener prioridad el 2024? Y les ponemos un portafolio de como 15 innovaciones digitales. Y en los primeros lugares está analítica, Big Data, ciencia de datos, seguida por inteligencia artificial y machine learning, que por primer año se ubica en estos lugares. En los últimos 4 años, cuando hemos preguntado esta misma pregunta, andaba como en el nivel 10, 12 de las innovaciones. Hoy ya es el segundo lugar, seguido por servicios en la nube que se han estado acelerando, soluciones para ciberseguridad que afortunadamente cada vez estamos muy conscientes. Y en un quinto lugar, me sorprendió la inteligencia artificial generativa. ¿Okay? Cuando les preguntamos por las oportunidades, y este es bien importante, estamos hablando de los clientes del canal, ¿no? De las empresas. En primer lugar, está enriquecer la experiencia del cliente en todos los canales digitales, el concepto de omnicanalidad, crear ventajas competitivas utilizando la analítica y la inteligencia artificial, lograr el compromiso de todos. Fíjate, hay una angustia general, sobre todo en la empresa mediana, de que no hay una cultura organizacional proclive. Entonces, lograr el compromiso de todos sobre la importancia de la innovación, negocios digitales ágiles y sostenibles en la nube híbrida. El tema de sostenibles aparece, mejorar prácticas y medidas de ciberseguridad y el desarrollo de talento, que sigue siendo una de las principales oportunidades. Muchas gracias, Ricardo. En la siguiente pregunta le pediremos que nos ayude a profundizar un poquito, tanto a usted como a nuestros otros 2 invitados, en relación a las tendencias y en relación a las oportunidades. Tuvo la bondad de hacernos una introducción, luego le vamos a preguntar si nos puede compartir un poco más de detalle. Ernesto Piedras, de manera general, ¿cuál es el panorama que podemos esperar de tecnologías de la información, Ernesto, en el año 2024? ¿Usted qué piensa? Mira, retomo un poco el espíritu de lo que mis amigos han dicho, sobre todo Claudia le dio un enfoque exógeno y endógeno a estas tendencias y quitando este fenómeno histórico de la pandemia que nos ha transformado tanto, yo podría decir que no ha habido tantos shocks del exterior como en este año. Normalmente las guerras, los conflictos bélicos, las invasiones no afectan tanto ni a la economía ni al sector, y en este caso sí se volvió disruptivo por el aprovisionamiento de componentes para la industria TI, pero también para el poder adquisitivo y la inestabilidad. Vemos muy fuerte inestabilidad, por ejemplo, en el Reino Unido, en Europa continental también. Entonces, por ahí hay mecanismos de transmisión hacia la economía mexicana. Entonces, estos conflictos geopolíticos, Ucrania-Rusia, por ejemplo, pues sí han impactado a la economía mundial y la mexicana no puede aislarse de ello.
Si sigo con el enfoque macroeconómico, ha habido elementos interesantes. Llevamos más de 8 trimestres ya con crecimiento consecutivo, una estabilidad financiera que favorece a estos mercados, porque la adquisición de dispositivos, de smartphones, de tabletas, de computadoras que se han recuperado, estas ventas de computadoras, pues dependen mucho de mecanismos de financiamiento. Entonces, pues prevemos sí un cierre de crecimiento superior al 3% y cada día se vienen revalorando los crecimientos para el próximo año de la economía en su conjunto y ya vamos cercanos a los 3 puntos porcentuales, lo cual para un año final de administración presidencial, pues es una buena noticia. Y destaco finalmente la estabilidad financiera, inflación a la baja, porque veníamos con inflaciones sumamente elevadas, 7-8%, durante algunos años, ya vamos en la vecindad del 4% y a la baja todavía no alcanzamos la tasa objetivo, que es aproximadamente también del 3%. Tipo de cambio sigue dando la sorpresa porque el peso luce fuerte o el dólar luce débil, pero nos ha dado otra vez un tipo de cambio que ha oscilado entre 17 y 18 pesos. Entonces, todo esto, claro, no se logra traducir en mayor poder adquisitivo, tenemos una muy mala distribución del ingreso, pero bueno, sí ha habido cambios a favor en cuanto al equipamiento. Otra vez comentaban Ricardo y Claudia acerca de los efectos de la pandemia, por ejemplo, y fueron unos mejores equipamientos. Los hogares estamos y las empresas mejor equipados hoy en capacidad de ancho de banda, de procesadores. Ya hablaremos de los smartphones, que México ha pasado de ser un país que tenía 66% de smartphones de gama baja y ahora 80% somos de gama media y alta, y la media es muy poderosa. Entonces, buenos pronósticos para el 2024 y lo consecutivo. Muchas gracias, Ernesto. La verdad es que su participación termina de complementar lo que nos comentaban Claudia y Ricardo, nos da el marco macroeconómico, ya nos desliza buenas expectativas para el 2024, que se presenta muy interesante, muy relevante también lo que nos comentaba del papel de los smartphones, de cómo ya la gama media está llegando a la mayoría de hogares y a la mayoría de empresas. Muy bien, para entrar en el segundo bloque de preguntas, donde vamos a platicar de las tendencias y oportunidades, yo le quiero pedir a nuestros participantes que se pongan en el lugar del canal y que pensando en el canal nos ayuden a entender dónde están realmente esas tendencias, esas oportunidades. Muchas compañías que nos están siguiendo en este momento van a tener su puesta en marcha, su kickoff dentro de unas semanas, dentro de unos días, algunas de ellas, y están ávidas de saber dónde tienen que poner el enfoque para el año 2024. Entonces, quiero retomar con Ricardo Cermeño, que ya nos deslizaba un poquito, nos introducía algunas de las tendencias y oportunidades para el año 2024. Quiero retomar con él y preguntarle a Ricardo, desde el punto de vista del canal, ¿dónde cree usted que están las tendencias y oportunidades para el año 2024? Perdón. Sí, muchísimas gracias. Mira, también recientemente hicimos un sondeo con la industria, sobre todo con distribuidores de valor agregado, integradores de redes, en fin, con el canal, incluyendo mayoristas. Y les preguntábamos cuáles son los negocios más rentables y los menos rentables. Y en los más rentables, pues están las oportunidades que podríamos recomendar. En primer lugar, están servicios administrados de redes, de impresión, de aplicaciones. Claramente la nube, como tanto la reventa como el moverte a añadir valor a la nube. Desarrollo de software a la medida. El tema de ciberseguridad está creciendo muchísimo. Más del 30% está creciendo los servicios de ciberseguridad y todos los componentes que te ayudan a ofrecer protección, y el soporte y el mantenimiento. Y del otro lado,
que nos es evidencia de que hay una transición en el modelo de negocio, está la reventa de equipo, o sea, del otro lado de lo menos rentable, la venta de licencia de software tradicional y desgraciadamente incluyo la atención a pyme y al gobierno, que puede ser complicado y no tan voluminoso, sobre todo la pyme. Entonces, claramente lo que nos dice el canal, se lo regreso, es añadir valor a la infraestructura, sobre todo si estás moviéndote a la nube, que pues es lo más importante de la transición, es añadir a los servicios en la nube tu propio valor para poder asegurar que el cliente renueve las suscripciones y las amplía. Y ahí hay oportunidades incluso de desarrollar tu propia propiedad intelectual si te vas adentrando en las necesidades del cliente y añades a la nube genérica soluciones verticales en la nube también. Muchas gracias, Ricardo. Qué interesante esta parte de la propiedad intelectual. Un reto que algunos fabricantes también están introduciendo en el día a día del canal, les están animando, impulsando a que se planteen retos mayores. Y la ciberseguridad hasta el momento está siendo un tema muy interesante, los tres están haciendo mención a ello. Sabíamos que era relevante, pero lo están poniendo desde luego en el radar de todos los que nos ven. Ernesto Piedras, ¿cuáles son esas tendencias y esas oportunidades que en su opinión no puede perder de vista el canal? Como lo acaba de enfocar Ricardo, tenemos que leer muy bien al mercado, sobre todo por el lado de la demanda, porque está cambiando mucho. Ha dejado de ser un mercado conducido, casi podría decir pasivo, a ser uno proactivo. Hay varias tendencias que ahí se marcan y vuelvo a mencionar, por ejemplo, el mercado de smartphones. Solíamos prácticamente todos adquirir estos equipos inteligentes en los centros autorizados, con los operadores, y ahí prácticamente eran todas las compras. Y hoy el usuario se está volviendo más agudo en hacer comparaciones de capacidades, de precios de estos equipos, y se están yendo mucho, y recordemos que la venta de equipos para los operadores en 1 o 2 trimestres al año llegaba a ser la principal fuente de ingresos, más que voz, más que datos, y ahora el consumidor se está yendo a lugares alternativos a comprar estos equipos. Incluso recientemente hubo una discusión muy fuerte cuando algunas marcas de smartphones propusieron y le llamaron mercado gris, cosa que en Decía You siempre nos rehusamos a llamarle mercado gris, porque si yo digo mercado negro implica alguna ilegalidad, y si decimos mercado gris la insinúa, y no hay ninguna ilegalidad en que un consumidor busque en línea y compre en canales alternativos sus equipos, y que muchas veces puede ser la misma página del operador, pero en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, pero es el tipo de cosas que está haciendo ahora el consumidor. Ha aprendido mucho a discriminar, a discernir, y parte de eso es que lo que citaba hace un rato, que 8 de 10 equipos ya son de gama media y alta. El consumidor ya sabe que para navegar necesita algo que se llama procesador. Tal vez no sepa el modelo del procesador, pero sí sabe que lo requiere de calidad. Entonces, pues insisto mucho en retomar el espíritu del comentario de Ricardo Cermeño, en decir, leamos al mercado, no tratemos de hacer decisiones desde nuestro escritorio, preguntémosle al consumidor, y el consumidor está dando muy buenas señales, muy claras señales de cómo va a ser de ahora en adelante. Qué relevante, Ernesto, voltear a mirar al consumidor. Un consumidor que usted nos comenta ya está más informado, probablemente más informado que nunca. Eso lo hace también ser exigente, y esa idea de voltear a escucharlo, platicar con él, construir los equipos, los smartphones. Cuando digo construir los smartphones me refiero al mercado, aprovechar las oportunidades que nos brinda en gama media y gama alta.
Claudia, nos falta solamente usted. Hemos puesto muchos elementos, o han puesto Ricardo y Ernesto, muchos elementos sobre la mesa. ¿Qué podemos agregar, Claudia? ¿Dónde están las tendencias y oportunidades para el canal en el año 2024? Gracias. Pues bueno, dando continuidad a lo que comentaban tanto Ernesto como Ricardo y retomando un poco esta parte de escuchar al consumidor, creo que siempre hemos tenido un discurso donde hablamos de que el canal tiene que ser más que un proveedor de servicios, de hardware, de equipo, de nube. Tiene que ser un aliado de las empresas, ¿no? Y por aliado me refiero a que entiendan muy bien los modelos de negocio y las necesidades puntuales que ellos tienen para armar una estrategia muy a la medida de lo que ellos están necesitando, ¿no? Me gustaría compartirles algunas cifras de algunos estudios que hemos estado realizando que recién acabamos de publicar hace un par de semanas con respecto a cuáles son las necesidades de esos usuarios finales para este 2024. Sí, me gusta hablar del tema tecnológico, pero pienso que ya es apropiado en foros como este abordar las inquietudes de negocio y cómo podemos habilitarlas con tecnología, ¿no? Que es algo que hemos estado observando en el mercado. Entonces, si les preguntamos al mercado qué es cuáles son sus principales inquietudes para este 2024, hablamos claramente de temas de automatización de procesos, hablamos de mejorar la adquisición y la retención de clientes, de temas de customer experience, evidentemente, pero ya no hablamos a lo mejor, hablamos primero de experiencias personalizadas, luego comenzamos a hablar de la hiperpersonalización y ahora estamos hablando hasta de autoservicio en esas personalizaciones, ¿no? Entonces, en esta muestra del estudio que les comento, que fueron más o menos 402 empresas en México, estamos hablando de que más del 30% de ellas mencionan que está de manera prioritaria mejorar todos esos temas del Customer Experience. También hablamos de la creación o la mejora de productos y o servicios digitales. Solo por tener un dato de referencia, estas empresas están esperando que hacia el 2028 cerca del 40% de sus ingresos ya provengan de una línea de productos y o servicios digitales, ¿no? Hablamos también de temas de digitalización de la data, de incorporar inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, que sin duda ya les comentaba que es un portal de oportunidades bastante amplio en el que todavía hay mucho por escribir sobre las aplicaciones y una explotación alrededor de ella que todavía puede traer beneficios que en este momento no han sido cuantificados y ni siquiera vislumbrados, ¿no? Entonces, el mensaje que yo dejaría para el canal es sí, atender esa parte tecnológica, pero con el conocimiento de causa de todas esas necesidades puntuales que están buscando estos negocios para llegar a este tema de modelos digitales, de negocios digitales y continuar con el tema de transformación digital. Muchas gracias, Claudia. Modelos de negocio, apuesta por mirar más allá. Probablemente algunas personas pensarían que iban a hablar de ustedes única y llanamente de inteligencia artificial y para nada. Se han puesto muchos más elementos sobre la mesa. Muy interesante también su alusión, Claudia, a la automatización. Recientemente se publicaba un estudio en Estados Unidos que platicaba que del 80% de los trabajos, por lo menos el 10% de las tareas ya se pueden automatizar y esto es solo el comienzo, unido a la experiencia del consumidor y al entender mejor que nunca sus necesidades. Muy bien, estamos en el ecuador de este foro Reseller Predicciones TEIM 2024. Hemos visto ya un panorama más general, luego hemos entrado a las oportunidades y tendencias para el canal y ahora tenemos que ver la otra parte. Tenemos que preguntarnos por aquellos elementos, por aquellos factores que podrían desviarnos de esas expectativas que comentaba Ernesto, pueden ser tan positivas para el año 2024. Y vamos a retomar nuevamente con Ernesto. Yo le quiero preguntar en este tercer y penúltimo bloque de preguntas, le quiero preguntar por cuáles pueden ser los inhibidores, los frenos, los inconvenientes que pueden llegar a afectar el desarrollo de la industria de TI en el año 2024. Ernesto, ¿dónde están esos inhibidores? No quiero repetirme mucho, pero ya mencioné, por ejemplo, los que nos vienen del exterior y ahí insisto en esta preocupación de los conflictos geopolíticos que vemos. Vemos crisis de repente inmobiliaria en China,
precios desproporcionados de los combustibles en Europa por el conflicto ucraniano y ruso, y política monetaria muy restrictiva. Esa ha sido una característica, bueno, ese ya es un factor interno, y esa ha sido una característica de la administración presidencial actual, prácticamente llevar a cero las adquisiciones de TI. En algún momento hasta convendría pensar en un modelo económico sin contar al gobierno, porque el gobierno sí ha sido demasiado restrictivo. Entonces, yo vería ahí esos factores inhibidores. El tema de Estados Unidos también preocupa. Ya hablaremos más adelante de las elecciones en México, pero las elecciones en Estados Unidos también son un factor de preocupación que tiene un impacto en la economía y en consecuencia en el sector. Muy bien, Ernesto, factores internos y factores externos. Usted decía prácticamente olvidémonos del gobierno, no generemos ningún tipo de dependencia, quizás tampoco ningún tipo de expectativa al respecto. Luego platicaremos, como usted bien adelantaba, del periodo electoral en México, que también va a tener su parte en Estados Unidos. Me quiero ir ahora con Claudia Medina. Claudia, ¿cuáles son esos inhibidores, esas inquietudes, preocupaciones que tiene IDC y que le puede trasladar IDC al canal respecto al 2024? Claro que sí. Voy a mezclar un poco temas tecnológicos con temas de negocio. Y basándonos en estos estudios que te acabo de comentar que publicamos hace un par de semanas, en esta muestra tenemos un 46% que sigue pensando que el tema de las regulaciones, las amenazas de ciberseguridad continúa ampliándose. Entonces, para ellos sería como un riesgo tecnológico importante que estarían contemplando para sus negocios, para la operación del negocio, no solamente para la operación de TI, sino para la operación del negocio completo, ¿no? Si nos vamos a los temas exógenos, también todo este tema de regímenes de cumplimiento e intercambio de datos, tanto de manera interna, es decir, solamente en México, como lo que tenemos con entidades extranjeras, pensando a lo mejor en todo este tema del boom de los data centers en México, también es importante. Hablamos todavía de resiliencia en las operaciones, este concepto que escuchamos últimamente. Los últimos 3 años todo el mundo era la palabra de moda, resiliencia, resiliencia, pero pienso que ahorita están consolidándose esta parte de realmente tener una estrategia muy bien formada y que pueda ser escalable y que pueda estar creciendo y ajustándose con el tiempo de una operación resiliente. Todavía seguimos teniendo y es muy latente el cambio en las estructuras tributarias globales, que también es importante, algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a América Latina, que le afecta puntualmente. Ya les hablaba yo del tema del ESG, en donde ya hay algunas regulaciones, ya hay objetivos planteados de algunas entidades, pero también es importante tener en cuenta si hay algunos cambios o modificaciones, porque eso también impactaría en el tema de los negocios de tecnología y de varios temas, ¿no? También pondría dentro de esta parte los temas de todo lo que tiene que ver con el regreso a la oficina, los nuevos modelos del trabajo y algo muy importante de lo que hemos estado hablando en los últimos meses, tanto en IDC como muchos de mis colegas analistas de industria, es el tema de las brechas de habilidades de talento, el cual es sumamente importante. Ya hablábamos de un gap de talento en varias tecnologías, pero ahora que nos estamos diversificando mucho más, inteligencia artificial, analítica, ciberseguridad, son muchos temas que tenemos que estar cubriendo, entonces hay que estar trabajando bastante las organizaciones, los vendors y el canal mismo en cómo vamos a estar cubriendo esa brecha de habilidades tecnológicas muy especializadas, más hacia el interior de las organizaciones. También pensemos en esa brecha de digitalización que pudiera haber un gap dentro de los empleados de las organizaciones, ¿no? Muy bien, Claudia. Seguimos viendo algunos riesgos, algunos inhibidores
deslizaba usted el tema del talento, una máxima recurrente en tecnologías de la información y además en un mundo que está cambiando rapidísimamente. Usted lo decía de manera muy interesante. Bueno, llega la inteligencia artificial, llega la ciberseguridad, vienen cambios fiscales, oportunidades y riesgos y tenemos que tener las habilidades y las competencias en nuestras organizaciones. Muy, muy, muy interesante, Claudia. Bueno, dejamos para el final en esta ocasión a Ricardo Cermeño. Ricardo, ¿qué más? ¿Dónde están los riesgos? ¿Dónde están los inhibidores? ¿Qué podemos resaltar? ¿Qué no puede olvidar el canal, Ricardo? Muy bien. Pues mira, también voy a sintetizar las amenazas que percibe nuestro Consejo de Innovación Digital, que son pues alrededor de 120 dentro de lo que es el top 1500, las organizaciones más grandes de México, públicas y privadas. Ya no voy a ahondar en el tema porque una de las amenazas más importantes es el entorno nacional e internacional adverso. Ya Ernesto platicó bastante de esto. Pero un tema que se retoma ahora como amenaza, anteriormente platicamos como oportunidad, es un tema que nosotros hemos identificado desde hace más de 15 años cuando tratamos de entender a través de talleres cuáles son las oportunidades para alinear la tecnología al negocio. Y es que tenemos una capacidad empresarial, sobre todo en la parte de innovación, bastante débil en general, no solamente en las empresas pequeñas y medianas. Entonces, una de las amenazas que se mencionan otra vez es la poca inversión, la falta de visión y la resistencia al cambio. El tema se vuelve a mencionar, el tema de la cultura empresarial. ¿Okay? Aunada a esto, hay dentro de las organizaciones que tenemos, organizaciones muy avanzadas, que hablan de nuevos competidores digitalizados mucho más ágiles, o mencionan en particular los fintechs y los neobanks, que están compitiendo cada vez más fuerte con regulaciones dispares, ¿no? Por otro lado está sin duda el cibercrimen y la falta de conciencia sobre ciberseguridad, incluso en directivos, que es parte de la resistencia al cambio. Y como ya Claudia profundizó, la escasez de personal, no solamente la escasez para conseguir, sino la dificultad para retenerlo. El talento ya no tiene fronteras, entonces las empresas están compitiendo por talento en todo el mundo. El tema del trabajo remoto y el trabajo híbrido está favoreciendo en ciertas actividades como el desarrollo de software, el desarrollo de juegos en particular, que se contratan desde el exterior y con prestaciones difíciles de competir en el entorno nacional. Entonces, además, parte del problema de cultura empresarial, una cultura tradicionalista, jerárquica, poco flexible, que está haciendo que las nuevas generaciones no se comprometan con las empresas. Ese es parte del problema de la rotación. Muy claro, Ricardo, muchas gracias. Agregaba usted algunos elementos nuevos a la discusión. Nuevos porque no se habían citado, no porque resulten una gran novedad, el tema de la cultura organizacional, el tema de las generaciones, la resistencia al cambio. Vivimos en un tiempo en que la única constante es que ya nada es constante, sin embargo, permanece en algunas personas la resistencia. Los nuevos competidores, claro, hay nuevos actores en el tablero que también quieren tener protagonismo. Definitivamente muchos riesgos, muchas amenazas que si el canal entiende e interpreta correctamente se pueden convertir también en oportunidades y en grandes fortalezas. Muy bien, antes de entrar a nuestro último bloque del día de hoy, quiero animar a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, a que nos compartan sus inquietudes y sus preguntas para que mi equipo, ustedes no los ven, pero hay aquí un equipo de media docena de personas junto con otra parte del equipo que tenemos de manera remota en Ciudad de México, atentos, atentas a lo que ustedes escriben y nos comparten para también poderles trasladar algunas de esas inquietudes
a nuestros invitados del día de hoy. Bien, vamos a entrar a la última pregunta, como les decía, que tiene que ver con algo muy nacional, tiene que ver mucho con México. Quiero empezar preguntándole a Claudia Medina, con ella empezamos, con ella vamos a terminar este cuarto bloque. En este caso, por los posibles efectos y escenarios que pueden tener las elecciones mexicanas en las tecnologías de la información en el año 2024. ¿Hay preocupación, Claudia? ¿Hay inquietudes por parte del canal? ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo va a afectar o cómo puede afectar las elecciones del año próximo? La escuchamos, Claudia. No, definitivamente es un tema de incertidumbre. Eso no nos cabe la menor duda. Incertidumbre tanto en la iniciativa pública como en la privada. Hemos visto si lo vemos desde la óptica del lado de la iniciativa pública, no hemos observado inversiones importantes. Ha habido proyectos aislados, pero no hemos visto, nuevos proyectos. Hay, pero son muy pocos. Hablamos más de continuidad y también tenemos que entender que por el ciclo natural de esos proyectos, nosotros tenemos un evento que celebramos a mediados de año, que es una cumbre de gobierno y tecnología. Entonces, este año empezamos y pusimos sobre la mesa, o más bien estos DGTIs, pusieron sobre la mesa el tema de la continuidad de los proyectos, ¿no? Donde casi siempre el último año viene este corte natural donde no todos los proyectos sobreviven para tener continuidad. Habría que ver cómo se hace el ajuste presupuestal, todo el tema de cuánto se va a designar a la partida de tecnología y evidentemente el cambio de administración, independientemente de un tema de partidos políticos, si sigue el partido actual en el poder o cambia de partido, evidentemente pues vamos a tener ese reajuste con el que empezamos todos los sexenios. Ahora, si miramos esto también definitivamente impacta en la iniciativa pública, en donde pues bueno, todo este clima de incertidumbre puede afectar el cierre de algunos de los negocios, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaríamos al canal? Yo creo que al canal deberíamos de recomendar mucha cautela, mucho seguimiento a sus clientes, sobre todo de iniciativas privadas. Si hay clientes en la iniciativa pública, pues bueno, tratar de dar continuidad, de afianzar un poco los proyectos que tengan con ellos vigentes, pero la constante aquí es que va a ser incertidumbre y no tenemos todavía un panorama lo suficientemente claro de qué podría pasar para el siguiente año, ¿no? Muchas gracias, Claudia. Incertidumbre, y ante la incertidumbre, cautela y seguimiento. Ricardo Cermeño, ¿qué le recomendamos al canal en relación a las elecciones presidenciales de 2024? Bueno, pues no quiero andar en el tema de incertidumbre, es obvia, bueno, pero sí les puedo decir que las empresas que invierten en entornos disruptivos, inciertos, son las que logran mayor rentabilidad. Entonces, la recomendación más importante, sin echar la casa por la ventana, es entender que la economía tiene una dinámica propia más allá del tema político. En el tema político, acabamos de detectar en el presupuesto para el próximo año el crecimiento arriba del 30% del presupuesto federal de tecnología, que es el nivel más alto de la historia que hemos visto. ¿Cómo lo van a ejercer en un cambio de sexenio? Pues es parte de la incertidumbre, ¿no? Y Claudia fue muy clara. Pero está la economía. Tenemos motores muy importantes de crecimiento asociados, por un lado, al nearshore y otro a las obras públicas. La inversión se disparó este año, en parte porque el INEGI cambió el año base y lo traía subestimado, pero hay un crecimiento de la inversión en construcción no residencial que se asocia tanto al nearshoring como a las obras públicas. Esto son estudios del Banco de México. Entonces, la inversión es un indicador anticipado de la economía. Entonces, necesitamos entender que hay una inercia de crecimiento. Esperamos que en el ámbito político no haya sorpresas que haga que los inversionistas se pongan muy nerviosos y que el peso se deprecie, que es parte de lo que pasa, pero hay una inercia y hay que invertir sobre todo en innovar para salir adelante en un mercado súper competido, ¿no?
Muchas gracias, Ricardo. La inercia es positiva, nos dice Select, y el mercado más o menos empieza a descontar lo que puede pasar, las alternativas que pueden haber y los efectos que puedan tener. Ernesto Piedras, usted nos ha platicado mucho del ámbito macroeconómico en algunas de las preguntas. Ahora entrando a la política nacional, a la economía interna, ¿qué nos puede decir? ¿Qué podemos esperar en el ámbito TI y en general de las elecciones presidenciales 2024? Comparto el optimismo razonado y sustentado de mis amigos y colegas. Eh, no siento que sea la transición más preocupante. Yo con ellos he comentado en otras ocasiones que siempre les digo a mis alumnos de la licenciatura en economía, oigan, no crean que la naturaleza se mueve por sexenios. Eso es, y Claudia ya nos narró un poco estos ciclos. O sea, el ciclo económico sexenal es desacelerar al final del sexenio, también desacelerar el inicio y luego ya tener una meseta de crecimiento. Entonces, creo que no es la más preocupante que vayamos a tener. Arrancamos el sexenio pensando que iba a haber un enfrentamiento feroz entre sector público y sector privado, gobierno y empresarios, y yo cada vez los veo más vinculados y mejor comunicados. Retomo el espíritu de lo que dice Ricardo. La mejor receta, y eso lo sabe el sector privado, es invertir, y más para un país con déficit de inversiones, con déficit de infraestructura. Es muy importante invertir independientemente, casi diría, del ciclo político y del mismo ciclo económico. Hay muchas inversiones que requieren seguir adelante e insisto, somos un país todavía con un déficit. Yo creo que hoy es más importante el ciclo tecnológico, que ese sí afecta y sabemos que sin montarnos a ese ciclo tecnológico, el ciclo de negocios para las empresas no va a avanzar como ya lo está demandando el mercado. Aquí ya no es nada más de llegar a derramar tecnología y que la adopten los consumidores. Los consumidores ya dicen, quiero más y mejor tecnología y sé que me la puedes ofrecer para negocios, para parte transaccional, para la parte comercial, y ya ni hablemos de la parte educativa y de salud. Creo que hay un pendiente todavía que puede impulsar aún más estas inversiones y no quiero sonar trillado, pero se llama 5G, la quinta generación de la tecnología celular. No la vemos en México. O sea, vemos algunas ofertas comerciales que me parece que no empatan con lo que debería demandar el mercado. Debemos recordar que 5G no es para descargar películas o mandar los PowerPoints a mayor velocidad, es para verticales de la economía. Y a mí me impresiona en España, por ejemplo, cómo la vertical de la construcción ya opera sobre 5G. Eh, ya no tienes que estar presencialmente en una obra de construcción, puedes estar de manera remota, de estar a distancia, y España es impresionante cómo lo está haciendo y muchos otros países, y aquí no veo ni una demanda por 5G, ni una oferta robusta por 5G. Entonces, creo que ahí tenemos un pendiente, insisto, no para descargar películas o hacer streaming de audio y video a gran velocidad, sino para estas verticales automotrices. Ya Ricardo mencionó el nearshoring. Yo no puedo pensar en nearshoring sin 5G operando porque perdemos competitividad respecto al resto del mundo. Entonces, pues, insisto, no veo el gran riesgo en el ciclo político. Tenemos que estar atentos, por supuesto. No veo que vaya a afectar el ciclo económico, esta transición, vaya al lado que vaya, y más bien seguir en el ciclo de negocios y en el ciclo tecnológico. Muchas gracias, Ernesto. Ideas muy, muy rescatables, la de invertir, innovar. El 5G no solo es velocidad, como usted bien dice, también es una puerta, una ventana de oportunidades al Internet of Things, al Internet de las cosas, que puede revolucionar
diversas industrias, la latencia también se va a reducir, va a haber otras oportunidades muy relevantes y ahí definitivamente usted nos presenta un nicho de oportunidad para los próximos años. Muy bien, tenemos dos preguntas de nuestros espectadores que mis compañeros me piden que no deje de compartirles, que no deje de hacerlas. En esta ocasión no seré yo quien les dé el turno de palabra, sino quien desee de nuestros tres invitados, cualquiera de ustedes puede contestar a ellas. La segunda tiene que ver con algo que ustedes ya estaban deslizando, pero quiero ir primero a la pregunta de Carlos, que nos pregunta cómo estará el panorama de desabasto de componentes, y nos aclara Carlos hablando particularmente de semiconductores. ¿Cómo ven este panorama? ¿Cómo ven el desabasto? ¿Cómo ven la situación con semiconductores? Para quien quiera. Pues yo creo que se ha venido corrigiendo el desabasto que se dio con la pandemia y con el cierre de muchas fábricas y que afectó. Todavía traemos desabasto en menor medida en redes, ¿sí? En los productos más complejos, pero se ha venido corrigiendo. Lógicamente, las tensiones geopolíticas pues pueden afectar las cadenas de suministro de nuevo, ¿eh? Pero yo lo veo que se ha venido corrigiendo. Muchas gracias, Ricardo. Claudia, Ernesto, ¿alguno de ustedes quieren aportar algo más a esta inquietud de Carlos? Sí, coincido con el doctor Ricardo. Creo que se ha venido regulando el panorama, sobre todo desde, nosotros lo percibimos mucho hacia la segunda mitad de este año. No diría que está a los niveles que estaba pre-pandemia, perdón, pero pensamos nosotros o vislumbramos que para el segundo cuarto del siguiente año tendría que estar un poco más normalizado, a menos que afectaciones sociopolíticas pudiesen afectar esta cadena de suministro. Muchas gracias, Claudia. Ernesto, no sé si quiere agregar algo más también. Sí, yo nada más le recordaría que, por ejemplo, para producir un teléfono inteligente se requieren componentes de al menos 8 países. Y hoy que vemos toda esta convulsión geopolítica, pues ahí debemos estar atentos porque unos se especializan en los displays, otros en los semiconductores. O sea, yo expandiría un poquitín la preocupación de Carlos y no son solo los semiconductores, podríamos extenderlo a baterías, a memorias, etcétera. Entonces, pues sí, seguir atentos. Ya lo dijo Claudia, no hemos regresado a niveles previos a la pandemia. Sí ha tenido un impacto en precios. Los precios se han elevado por esta escasez que se generó desde la pandemia y ahora sabemos que Ucrania es un país productor muy importante de semiconductores. Entonces, bueno, pues mientras siga esta inestabilidad política, tendremos ahí un componente de vulnerabilidad, pero ya no estamos como hace 2 años que sí hubo un desabasto mundial de equipos tecnológicos. Muchas gracias, Ernesto. Esperamos que los comentarios que nos brindaron puedan tranquilizar a Carlos o al menos enfocarlo correctamente a que la situación, según ustedes tres coinciden, ha mejorado, aunque todavía hay áreas de oportunidad. Y una última pregunta, esta es de Rodrigo. ¿Tiene relación con algo que introducían en el último bloque de preguntas tanto Ricardo como Ernesto? Nos pregunta Rodrigo, ¿cómo ven el nearshoring para el próximo año? ¿Qué oportunidades ven ahí? Ernesto, Ricardo, Claudia, todo suyo. Pues el nearshoring ha sido cuestionado por muchos economistas. Nosotros participamos mes a mes con el IMEF para generar un indicador anticipo de la economía y cuestionado porque puede ser un tema de exuberancia, ¿no? De moda, y que todavía no se ve reflejado de acuerdo a ellos en el PIB. Y se cuestionaba incluso el incremento de las inversiones que reporta INEGI, y Banco de México dijo, a ver, ya tenemos evidencia de que está acelerando la inversión, el nearshoring, sobre todo en el norte y en el sur las obras
Entonces, el nearshoring es parte de un rebalanceo de las cadenas de producción. Más que alejarse de China, es rebalancear. Ya se habla del de-risking, o sea, de la reducción del riesgo en las cadenas de suministro. Hoy estuve en un evento con un fabricante de semiconductores y nos platica de las inversiones que están haciendo para este rebalanceo y para asegurar no solamente la producción de sus propios chips de la propia marca, sino poner a disposición la generación de chips de terceros, ¿no? Con diseños de terceros. Entonces, el nearshoring lo estamos viendo a nivel de tierra. No ha habido cuestionamientos de las gentes de los parques industriales, ¿no? O sea, los que están más que analizando la macroeconomía están viendo capacidad cada vez instalada, cada vez más saturada, y hay empresas que están preparándose para la bienvenida, y hay incluso empresas de China como de manera importante llegando, ¿no? Excelente, Ricardo. Es la palabra de moda en gran parte de los estados de la República Mexicana, el nearshoring. Vemos que esta palabra, esta expresión, este anglicismo está muy presente en reportes, en los discursos políticos. Claudia, Ernesto, ¿qué podemos esperar del nearshoring? Yo coincido con este adjetivo que es la palabra de moda, pero también creo que todavía hay muchos temas pendientes en reacomodarse dentro de todo este rompecabezas que implica el nearshoring. Están todas las opiniones que ya mencionaba el doctor Cermeño alrededor de pues de los economistas, en donde todavía para ellos es cuestionable el asunto. Del lado empresarial se ve y se recibe con una buena expectativa. Y yo agregaría una tercera arista, ¿no? Sobre qué oportunidades de empleo, la expectativa que se tiene para el tema de empleo. Y volvería aquí nuevamente a citar el tema del gap de habilidades que podemos tener, que sería importante regularlo, ¿no? Definitivamente México tiene una posición privilegiada. No diría que estamos frente a un desplazamiento de China, por ejemplo, pero sí pienso que todavía estamos en una etapa muy temprana como para poder diagnosticar si el nearshoring es esa gran oportunidad que estamos esperando o esperamos a verlo con mucha más cautela y empezar a ver efectos que realmente se reflejen en indicadores, en KPIs que nos indiquen que está siendo exitoso. Pienso que este 2024 puede ser un buen periodo de medición para poder obtener y emitir opiniones mucho más educadas de lo que puede significarnos y los beneficios, hacer una balanza de lo que significa el nearshoring. Muy bien, Yo Claudia. Ernesto. incluso, sí, perdón, Domingo. Yo agregaría que es una nueva oportunidad para evolucionar y avanzar con lo que ha sido nuestra industria maquiladora. Desde la década del 60 lo venimos intentando, pero con muy poco éxito en la industria maquiladora porque le hemos generado muy poco valor agregado a lo que producimos. Y aquí déjenme hacer un poquitín de historia. Los países que hoy llamamos desarrollados, prácticamente todos se desarrollaron hace 2 siglos. El único que no lo ha hecho así, y los que están a punto de alcanzar el desarrollo pleno, pero el único plenamente desarrollado es Japón, y lo hizo bajo una base de una economía maquiladora, que aprendió a copiar y luego mejoró y evolucionó. Y ahí es en donde nos hemos atorado nosotros. Creo que sí es, sin ser demasiado optimista, pero es una nueva oportunidad de esta nueva fase maquiladora que si aprovechamos y tenemos lo que hemos venido diciendo en esta hora, el capital humano, el equipamiento, las líneas de producción, podemos sí sacar muchísima ventaja y aprovechar porque esa ubicación geográfica pues la hemos tenido siempre, pero no la hemos sabido materializar como una verdadera política de Estado y como una política industrial. Entonces, sí amerita sentarnos todos a trabajar, delinearla y trabajar por esa ruta sin abandonar las demás rutas de producción, productividad, competitividad del país, pero
esta viene como una buena inyección de tecnología, de prácticas empresariales y con todo de un potencial de dinamismo económico que tanta falta nos hace. Fantástico, Ernesto. Qué mejor manera de terminar este foro Reseller que platicando de las bondades que puede traer en los próximos años el nearshoring. Asia particularmente voltea a ver a México como un país repleto de oportunidades en relación al nearshoring. Ojalá nosotros tengamos la inteligencia, la habilidad y la prudencia, como decían muchos de ustedes, de aprovechar todas esas oportunidades. Quiero agradecerles en primer lugar a los participantes, luego a la audiencia. Tengo un mensaje para ustedes. Entonces, en primer lugar a nuestros participantes, a Claudia Medina, Senior Manager Enterprise Solutions en IDC México. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos en este último foro Reseller del año. A Ricardo Cermeño, Director General de Select, y a Ernesto Piedras, Director General de DCU. Muchas gracias a los tres por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un placer tenerlos con nosotros. Y a todos los que nos ven, a todos ustedes y a los que nos escuchan, queremos agradecerles por habernos acompañado en este último foro Reseller del año. Y queremos enviarles, supongo que también en nombre de nuestros participantes, pero de todo el equipo de Reseller, queremos desearles unas muy felices fiestas, que tengan ustedes una extraordinaria entrada de año. Ya han visto que nuestros participantes, nuestros invitados del día de hoy, están confiados en que el año 2024 puede ser un gran año. Cuentan con también nuestro mejor deseo para que así sea. Les animamos también a que nos sigan, por favor, en redes sociales y en todos nuestros medios, en la plataforma Reseller. Ahí estaremos durante todas estas Navidades y, por supuesto, en el año 2024 para seguir brindándoles noticias, opinión, para que ustedes estén lo mejor informados posibles. Muchas gracias y, como les decimos, que tengan ustedes unas muy felices fiestas. Cuídense mucho. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Así, llegamos al final de nuestro panel Predicciones TI 2024. Agradecemos su participación en esta última edición de Foro Reseller del año y los invitamos a estar pendientes en nuestra siguiente transmisión. No se olviden de visitarnos en www.reseller.com.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales, en donde podrán encontrar la mejor información de la industria de TI. De parte de todo el equipo de Reseller, agradecemos su apoyo y su amable preferencia en este 2023. Les deseamos felices fiestas, un excelente 2024 y prósperos negocios. Hasta la próxima.